Gracias, pastor. Bueno, ¿alguna de las hermanas tiene el devocional ahí a la mano que nos pueda ayudar a leerlo esta mañana? Buenos días, hermanos. Eh, por acá llueve un poquito, pero espero que se escuche bien, ¿sí? Sí, señora, muchas gracias, mi hermanita Jenny. Abril 24, de la tristeza a la alegría. Les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Juan 20:20. El primer domingo de resurrección no se parecía a una celebración típica de un domingo de resurrección. Antes de que se descubriera la resurrección de Jesús, el día estuvo marcado por llanto, devastación y desconcierto, no por gozo, esperanza y alabanza. Los discípulos se reunieron por miedo, para protegerse unos a otros, no para cantar, el Señor resucitó, aleluya. Se sentaron con tristeza. Su historia se había detenido y la siguiente página estaba en blanco, o eso pensaban. La Biblia no niega ni idealiza el dolor que sintieron los seguidores de Cristo tras su crucifixión. No entendían lo que había sucedido y ciertamente no sabían lo que pasaría después. Su tristeza revelaba las limitaciones de la humanidad para conocer el panorama general. A pesar de las profecías del Antiguo Testamento y de que el mismo Jesús predijo su muerte, Marcos 8:31, 9:31, 10 del 33 al 34. El Evangelio de Juan nos dice que todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Juan 20:9. No entendieron que cuando Jesús dijo desde la cruz, consumado es, Juan 19:30, no estaba expresando una derrota, sino declarando la victoria. Esta victoria significaba la resurrección. Y cuando el Salvador resucitó, se acercó a los discípulos en su oscuridad, miedo y tristeza, trajo transformación. Y cuando el Señor resucitó, se acercó a los discípulos en su oscuridad, miedo y tristeza, trajo transformación. Su incredulidad se convirtió en fe y su tristeza en alegría. Esa alegría estaba arraigada en el hecho de que comprendían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Su fe y su futuro volvieron a estar arraigados en esa maravillosa realidad. La oscuridad de su desesperación hizo más gloriosa la luz de la resurrección. Si buscas un Dios que solo te alegre, no deberías buscar al Dios de la Biblia. Él Él nos alegra más que cualquier otra cosa, pero a menudo empieza por entristecernos. Nos entristece este mundo roto, nos entristece nuestro propio pecado, nos entristece que en la cruz Jesús muriera por nuestra maldad, desobediencia y desinterés. Solo a través de un verdadero sentimiento de tristeza podemos comprender plenamente la alegría de que nuestra cuenta haya sido pagada, de que nuestra deuda haya sido cancelada y de que nuestros males hayan sido perdonados. Podemos conocer la alegría de alguien que nos ama aunque no seamos dignos de él, que nos ama cuando no queremos escuchar. ¿Qué clase de amor es este? Es el amor de Dios por hombres y mujeres, por ti y por mí. Hoy, aparta la mirada de ti mismo y míralo a Él. Esto es amor. Y cuando sabemos que somos amados de esa manera, somos capaces de ver la sanidad en la herida y la tristeza como una tierra fértil en la que crece la alegría eterna. ¿Sobre qué parte de tu vida, quizás una parte llena de dolor o arrepentimiento o ansiedad, necesitas escuchar esto hoy? Recuerda que en cualquier experiencia que estés atravesando, sigue siendo cierto que Cristo, el Señor,
ha resucitado. Aleluya. Para profundizar, Juan 20, del 19 al 23. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, como siempre, el Señor nos trae un tema muy retador y quiera Dios que hoy utilice toda mi capacidad para, ah, para que se glorifique y toda nuestra falta de entendimiento para que se glorifique. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Es triste cuando vemos a nuestras familias, en mi caso a mi mamá, a mi papá, que va a adorar al, al Dios que ellos creen que es el Dios de verdad y está muerto, está colgado en una cruz, está sangrando y está muerto, ¿no? La tumba está vacía, familia. Y si hoy logramos entender eso por misericordia de Dios, vamos a estar bien. Vamos a tener hoy como varios momentos. Uno, recordar algunos hechos que nos permiten eh, reconocer ese evento que existió, que fue verdad. En un segundo momento vamos a mirar la escena que nos describe Juan 20 y finalmente vamos a terminar con Primera de Corintios capítulo 15, que nos va a dar como la estocada final a este glorioso tema del día de hoy. Vamos a ver hechos históricos que nos permiten determinar que fue un hecho, que fue real, que fue verdad, que no fue una invención, que no fue una historia, porque aún en nuestros corazones, cuando escuchamos algún detractor de nuestra fe y nos dice argumentos, a veces como que no tenemos como mucho que decir. Y la idea es hoy que el Señor nos pueda equipar para poder decir, tanto a nivel histórico, factual, como a nivel de la palabra de Dios. Entonces, hay 4 biografías antiguas de Jesús. Todas fueron escritas por testigos oculares y o basados en testimonios de testigos oculares. Fueron escritas, circularon mientras muchos otros testigos oculares seguían vivos. Todas estas biografías dicen que Jesús resucitó de entre los muertos. Estas biografías se complementan con cartas escritas por testigos oculares, mientras muchos otros testigos oculares aún estaban vivos. Estas cartas antiguas afirman que Jesús murió por crucifixión, que resucitó de entre los muertos al tercer día. 4 evangelios en donde presentan claramente qué ocurrió desde el punto de vista histórico. Y fuera de eso, muchas personas que fueron testigos vivieron en ese mismo tiempo y ninguna de ellas dijo o no hay registros de que hayan dicho, no, eso es verdad, eso es mentira. Escritores paganos, judíos y judíos informan que los cristianos creían que Jesús resucitó de entre los muertos. Hay otras fuentes históricas, además de la palabra de Dios, de los 4 evangelios, que afirman que Jesús resucitó. Muchos de los principales testigos oculares de la resurrección de Jesús murieron por afirmar que Jesús había resucitado. Probablemente habrían salvado sus vidas si se hubieran retractado. Es difícil que alguien, nosotros como nos amamos tanto, podamos morir por una mentira o por algo que no tiene ningún tipo de valor. La historia narrada por Juan en calidad de testigo ocular es muy importante. Muchas personas hoy afirman que la historia de Juan, como otras historias de testigos oculares, debe ser entendida como una historia simbólica y metafórica. Sin embargo, sabemos que Juan entendió claramente la diferencia entre contar un relato histórico y contar una historia llena de símbolos y metáforas. ¿Por qué? Pues porque él escribió 2 libros. Él fue uno de los que escribió una de las biografías de Jesús, que fue el Evangelio según Juan, y escribió el otro libro, que fue el de las revelaciones, el Apocalipsis. Uno lleno de símbolos, lleno de metáforas, y el otro
lleno de hechos claros. O sea, ese testigo es vital porque presenta las dos caras de la moneda, sabe cómo escribir metáforas y símbolos y cómo escribir una historia, un hecho histórico. La evidencia histórica muestra que la tumba está vacía. El lienzo de la sepultura fue cuidadosamente dejado allí. La piedra que encierra la tumba fue rodada. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. La tumba había sido custodiada por soldados romanos y nadie afirmó haber robado el cuerpo. La presencia de los lienzos es muy significativa, ya que las especias usadas en la tela eran sumamente valiosas y cualquier persona que fuera a retirar el cuerpo con fines lucrativos o por vandalismo habría quitado el cuerpo envuelto y tomado la valiosa mezcla de lienzo. Recordamos que en aquel tiempo era sumamente valioso, era casi un año de trabajo, un em, potecito de aquella esencia. La colocación del lienzo, así como la colocación de la piedra, encajan perfectamente con la resurrección como causa del hecho. Simplemente recordar cuando el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió, ¿y cómo salió? La palabra dice que salió allí a duras penas y lo primero que hizo el Señor, que dijo el Señor fue, por favor, quítenle todo ese montón de trapos y aliméntenlo. Es decir, al estar los lienzos puestos de tal manera, al estar el sudario puesto de esa forma, no hay otra razón. Nadie podría haberlo hecho solo. Existen, sin contar a Pablo, 11 momentos registrados en que Jesús apareció a la gente, demostrando que él había resucitado. Estas apariciones fueron a hombres, mujeres, individuos, parejas, grupos y al menos una multitud. Las apariciones fueron en el interior de un lugar, así como al aire libre, en diferentes localidades, en diferentes momentos del día. Jesús fue tocado físicamente, escuchado audiblemente, visto visualmente, comió en presencia de testigos. Ninguno de estos testigos creyó que Jesús resucitaría entre los muertos antes de resucitar de los muertos. Todos ellos lo conocían antes de su muerte, así que sabían que él era el mismo Jesús que murió en la cruz. Y es muy importante porque hoy los psiquiatras dicen que es imposible que haya como una visión colectiva, precisamente por nuestra individualidad, porque cada individuo es un mundo específico y es realmente en potencias inmensas de que un grupo de personas pueda ver lo mismo y pueda sentir lo mismo y pueda escribir lo mismo. Un crecimiento masivo del movimiento cristiano se produjo en el mismo lugar donde Jesús murió. Fue enterrado. Este movimiento se centró en la afirmación de que la tumba estaba vacía y que Jesús verdaderamente había resucitado. Este crecimiento masivo ocurrió pocas semanas después de la muerte de Jesús y su resurrección. El crecimiento se produjo a pesar de la hostilidad, la oposición a la persecución de los líderes civiles y religiosos. Recuerden, el primer día que Pedro predicó, 5.000 personas se convirtieron y de allí en adelante inició. Y solo basado en el hecho de que Jesús había resucitado. La muerte y resurrección de Jesús no fue un evento aleatorio. Jesús predijo que él moriría por crucifixión, sería enterrado y resucitaría entre los muertos. Su predicción de que él moriría por crucifixión es muy significativa, porque él no podía controlar algo que iba a ocurrir sin que lo supiera. La crucifixión era un medio de muerte reservado para las autoridades romanas imperiales y Jesús declaró que su muerte por crucifixión y su resurrección al tercer día serían una señal de que él afirmaría, que afirmaría quién era él, lo que enseñó, lo que él lograría a través de su muerte y resurrección. Es potencia inmensa, improbable de que yo diga que mañana voy a morir y al tercer día voy a resucitar y me van a matar de esta forma y voy a pasar esto. No es posible, a menos de que sea Dios y que sea verdad. La muerte y resurrección de Jesús tuvo lugar en el contexto de siglos de profecía, que este Mesías vendría, moriría y resucitaría. Jesús mismo afirmó que su vida, muerte y resurrección era el cumplimiento de las profecías. Ningún libro, ningún libro tiene profecías cumplidas, solo el nuestro, solo la Biblia, solo la revelación del Dios verdadero. Mahoma tiene 5 escritores en 40 años y ninguna profecía cumplida. Buda, los maometanos, todos. Los únicos que tenemos profecías cumplidas, profecías en el sentido
declarar lo que va a ocurrir antes y que luego pase, somos nosotros, los seguidores del único Dios verdadero, en base a que Jesús resucitó. La muerte y resurrección de Jesús tiene lugar en el contexto de la historia de profundos y poderosos conocimientos sobre la condición humana. Su vida, muerte y resurrección tuvieron lugar en el contexto de un grupo de escritos que han demostrado por siglos ser sabios y perspicaces sobre la condición humana. Estos escritos han sido base para el desarrollo de la ciencia, los derechos humanos y el buen gobierno. La vida, muerte y resurrección de Jesús tuvieron lugar en el contexto de la cosmovisión. Es igual en su amplitud, profundidad, coherencia, consistencia, poder emocional y racional. Las naciones que hoy conocemos como naciones de primer mundo no son porque es que los rubios de ojos azules son más inteligentes que nosotros, ¿no? Simplemente porque estas naciones, en algún momento de la historia, después de que Martín Lutero pegó sus 95 tesis, por gracia de Dios abrazaron la fe y crecieron en ciencia, en política, en sociedad, en economía y todas esas esferas de la vida social fueron arropadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso hizo que sus naciones crecieran de tal manera que se convirtieron en naciones del primer siglo. Y cuando miramos a Europa, vemos claramente la diferencia entre las naciones del norte, Suecia, Suiza, Holanda, Alemania, Inglaterra, todo el Reino Unido, Irlanda, Escocia, Gales, y miramos la diferencia que hay con España, Francia, Italia, Rumania y todos los países del sur. Los países del norte son los del primer mundo. Los del sur están allí porque los del norte existen. Y es solamente es mirar la historia. Mirar la historia de este país, Estados Unidos, el único país que nació a partir de preceptos completamente judeocristianos. Y mira dónde está. Y la decadencia de Europa y de América es precisamente eso, porque le han dado la espalda a Dios. Y en algún momento levantará juicio, pero no es momento de hablar de eso. Entonces hay hechos que nos permiten tener claridad sobre este hecho, la resurrección. Las escrituras presentan pruebas concluyentes, como dijimos al principio, que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo 28 del 1 al 20, Marcos 16 del 1 al 20, Lucas 4 del 1 al 53, Juan 20 del 1 al 25. Y para que los lean, porque no tenemos hoy como el tiempo de ponernos a meter allí, pero simplemente, y si alguien dice que es que ellos tienen y dicen cosas diferentes, si conocen un poquito de derecho, podríamos entender de que precisamente cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos cosas muy parecidas, es cuando hay sospechas de que algo está pasando. Cuando los testimonios en el fondo son sobre el mismo hecho, pero cada uno cuenta desde su propia cosmovisión, desde su propia individualidad, ahí es cuando el derecho entiende de que hay una verdad, porque es muy difícil que dos personas vean exactamente lo mismo de la misma manera y de la misma forma. Por eso Mateo habla de unas cosas, Marcos habla de otras, Lucas habla de otras, Juan habla de otras, y algunos de ellos comparten algunas cosas, pero en el fondo Jesús murió y resucitó. Y ese es el punto, ese es el asunto. Entonces, tenemos que tener claridad, tenemos que tener confianza, tenemos que tener en nuestra mente que el Señor nos permita poder tener la convicción, es decir, sí resucitó, Él resucitó. El Cristo resucitado también aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. De estos pasajes se pueden obtener varias pruebas. La resurrección de Cristo. La primera es el cambio dramático de los discípulos. Pasaron de ser de un grupo de hombres asustados y escondidos a ser testigos fuertes y valientes que compartían el Evangelio por todo el mundo. ¿Qué otra cosa podría explicar este cambio tan dramático si no fuera porque Cristo les apareció? En segundo lugar está la vida del apóstol Pablo, que le hizo pasar de perseguidor de la iglesia a apóstol de la iglesia. Fue cuando Cristo resucitado se le apareció camino a Damasco, Hechos 9 del 1 al 6. Una tercera prueba convincente es la tumba vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde está su cuerpo? Los discípulos y otros vieron la tumba donde fue enterrado. Cuando regresaron, su cuerpo no estaba allí. Los ángeles declararon que había resucitado entre los muertos, como había prometido. Mateo, 28, del 5 al 7.
Y otra prueba de su resurrección son las numerosas personas a quienes se les apareció. A más de 500 personas se les apareció el Cristo resucitado. Mateo 28:5, Marcos 16:9, Lucas 24 del 13 al 35, Juan 20:19, Hechos 1 del 6 al 8, Primera de Corintios 15 del 5 al 7. Entonces, hechos históricos tenemos, relatos de la palabra de Dios tenemos. Entonces, en nuestros corazones debe haber esa tranquilidad y esa certeza de que es cierto, de que es verdad, de que Él resucitó. Ahorita vamos a la escena que nos cuenta Juan capítulo 20, versículos del 18 al 19. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y él le había dicho cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús, puesto en medio, y les dijo, paz a vosotros. Estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado. Acuérdense, cada uno salió corriendo, escondiéndose. Pedro lo negó, pero ahora parece que se habían reunido y están escondidos en una sala porque tenían miedo de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles. Las puertas estaban cerradas, lo cual en realidad quiere decir que estaban atrancadas, que no había posibilidad al menos de que la tumbaran o la abrieran a la fuerza. Entonces, cada vez que hay algo sobrenatural en la palabra de Dios, que hay una aparición de parte del Señor, viene con paz o no temáis. El mensaje que tenía para ellos eh, fue el siguiente, paz a vosotros. Es lo primero que les dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Esta es la paz que nos viene por ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da paz con Dios. Ya la ira de Dios por cuanto Jesús resucitó, ya no está sobre ti, ya no está sobre mí, pero sí está sobre todos aquellos que no creen. Y eso debe estar claro hoy en tu mente y quiera Dios que el Espíritu Santo te ponga esa claridad y me ponga esa claridad en la mente todos y cada uno de los días. Yo estoy en paz con Dios por cuando Cristo resucitó, pero los que están allá, no. Y solamente les espera una expectación de dolor, de rechinar de dientes. Aquí le reconocieron cuando le vieron. Estos hombres, por supuesto, estaban asustados. Jesús apareció en su cuerpo glorificado y entró en el cuarto, aunque las puertas estaban cerradas y bien atrancadas. No dije que le abrieron la puerta y él tocó, no, simplemente estaba todo cerrado y él llegó allí. Entonces, el cuerpo glorificado no está sujeto a esas leyes del universo ahorita, la gravedad y todas esas cosas que tenemos nosotros acá. Entonces es eh, plausible y es real cuando el Señor venga, que dice en Apocalipsis, y que lo vamos a recibir en el cielo, que lo vamos a recibir en el aire. Es verdad, todo tiene sentido. Dicho esto, les mostró las manos, siguiente versículo, y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aunque era el cuerpo glorificado, tiene las señales, tiene las marcas. Y esas marcas indican que tú y yo somos salvos, que tú y yo ya no tenemos ningún pendiente con el Señor, que tú y yo, así como Él resucitó un día, vamos a resucitar también. Esas marcas son la muestra de eso. Por eso están allí. Él llevó nuestro pecado y esas cicatrices serán evidencia de ello por toda la eternidad. En el siguiente versículo, el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. El Señor no repitió otra vez paz, paz y paz, no. Esta paz era una paz diferente que la del versículo anterior. La del versículo anterior era, mire, ya resucité, se cumplió las escrituras, todo está consumado, ya, ya hay paz, ya no tienen ninguna deuda delante del tribunal de Dios, no hay, no hay. Y aquí es, venid, Mateo 11:28, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es esa paz que el Señor dice al principio.
Pero la otra paz es la de aquellos que están en comunión y en compañerismo, en tanto que hacen su voluntad. Porque dice así como el Padre me envió, yo los envío. Y yo los envío a hacer lo que les mando hacer. Entonces, cuando tú haces lo que el Señor ordena, hay paz. Cuando tú haces lo que el Señor manda, hay paz en tus corazones. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se cumple, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tu corazón tribulado? ¿Por qué está el corazón tribulado hoy? ¿Por qué? Si ya la propiciación y la expiación está, si ya tenemos paz con Dios, si morimos en este instante aquí y ahora, vamos a un descanso eterno. ¿Por qué hay tribulación en tu corazón? Tal vez porque estás viviendo para tu propia gloria, porque te estás apacentando a ti mismo. La redención ya estaba lograda y ahora Cristo les envía al mundo como el Padre le había enviado a él. Jesús había mencionado antes en su oración, en el versículo 17 y 18 del Evangelio de Juan, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Sigamos con el versículo 22. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí, en este periodo de la historia, fue un periodo de transición entre la ley y la gracia. Hubo un intervalo en la vida de estos hombres y en el ministerio de Jesús, entre su muerte y su resurrección y el día de Pentecostés. Nuestro Señor les había hablado sobre la oración en Lucas 11. Había dicho que si pedían algo, les sería dado. Y en el versículo 13 de ese capítulo de Lucas 11 le dijo que estaba hablando especialmente en cuanto al Espíritu Santo, que el Padre Celestial les daría a los que le pidieran. Pero hasta donde sabemos, ellos nunca lo pidieron. En Juan 14:16 Jesús les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En verdad, Pedro mostró algo de discernimiento cuando confesó que Jesús era el Cristo, pero 2 minutos después, apártate de mí, Satanás, porque le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. Entonces, en ese momento que el Señor sopló en ellos, les dijo recibir el Espíritu Santo. Estos hombres fueron regenerados. Antes de ese momento, el Espíritu Santo de Dios no había morado en ellos. Esta palabra soplo aparece solo una vez en la Biblia, en el Génesis, cuando Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Entonces, el pasaje de Juan, al soplar, impartió la vida eterna a estos hombres, dándoles el Espíritu de Dios. Esto les sostendría y les daría seguridad en el intervalo entre su ascensión, la venida del Espíritu Santo y el día Pentecostés. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vendría, serían bautizados por el Espíritu, unidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Serían también investidos de poder desde lo alto y en aquel día la iglesia comenzaría su existencia desde ese tiempo hasta el presente. El Espíritu Santo está en el mundo, habita en cada creyente y bautiza a cada creyente uniéndole al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es su iglesia. ¿Intervienes en el cuerpo de Cristo? ¿Ayudas a que otros crezcan a la imagen de Cristo? Pues ese es el tipo de amor que debe caracterizar a cada miembro. A eso fue lo que nos envió el Señor Jesús. Jesús es la gran relevancia que los apóstoles dieron a perdón. Otra prueba de que Jesús es la gran relevancia, es la gran importancia y es el punto de inflexión entre un antes y un después. Lo tenemos en el capítulo, la primera de Corintios capítulo 15. En este capítulo, Pablo explica por qué es esencial entender y creer en la resurrección de Cristo. La resurrección es importante porque primero, si Cristo no resucitó entre los muertos, nosotros tampoco lo haremos. Primera de Corintios 15, del 12 al 15. Y segundo, y si Cristo no resucitó entre los muertos, su sacrificio por el pecado no fue suficiente. Primera de Corintios 15, de el 16 al 19.
La resurrección de Jesús demostró que su muerte fue aceptada por Dios como expiación por nuestros pecados. Si simplemente hubiera muerto y permanecido muerto, esto indicaría que su sacrificio no fue suficiente. Como resultado, los creyentes no recibirían el perdón de sus pecados y permanecerían muertos después de morir. 1 Corintios 15, 16 al 19. No existiría vida eterna. La palabra de Dios dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron. En 1 Corintios 15, 20 dice que eres la primicia. Y recordemos, en términos de agricultura, las primicias, los primeros frutos, nos decían qué tan buena o qué tan mala iba a ser la cosecha. Y en 1 Corintios 15, la palabra de Dios dice que Jesús es la primicia, es decir, es el primer fruto. Y si ese primer fruto es bueno y perfecto, la cosecha va a estar bien. Y adivinen quiénes son la cosecha. Tú y yo somos esa cosecha. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero alguien podría preguntar: ¿cómo resucitará a los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice la palabra. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Entonces, muchos de nosotros estamos allí como que los muertos iban a resucitar y qué clase de cuerpo tenemos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿qué pregunta tan tonta? ¿Por qué pregunta tan tonta? Pues porque en el sentido de que el nuevo nacido tendría que estar pensando en lo que realmente es importante: redención, expiación, propiciación. En eso es lo que hay que meditar, ¿no? Y si cómo resucitan y qué cuerpo y qué clase de cuerpos tendremos cuando hay cosas mucho más importantes por las que pensar. Hay un mundo allá que se está yendo al infierno todos los días y lo único que lo puede salvar de allí es la información que tú tienes y la información que yo tengo por gracia de Dios. Pero aún así el Señor es bueno y misericordioso. Y dice y nos explica: cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y se vuelve planta a menos de que muera primero. Y en el versículo 37 dice: lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que sea que siembres. 38. Luego Dios le da el cuerpo nuevo, el que quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne para los humanos, para los animales, para las aves y otra para los peces. Familia, iglesia, hay que morir. La muerte es algo necesario. Y si hoy, por gracia de Dios, comenzamos a entender esa verdad, vamos a vivir más tranquilos. La muerte es un portal que nos lleva a nuestra verdadera nación, que nos lleva a nuestro verdadero Padre, de la mano del Salvador. En el tiempo de COVID, todo el mundo asustado. Ay, sí, auxilio, 5,000 búster para yo no morirme. Satanás siempre va a utilizar esa carta, la muerte. Y cuando Jesús resucitó, esa carta ya no tiene valor para nosotros. La muerte, Pablo la tenía clara: que llegue, vivir, pero morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Él tenía claro esto, que somos esa semilla que para nacer tiene que morir. Versículo 40. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria mientras que la luna tiene otra. Las estrellas tienen otra y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria que tienen. El cuerpo que tú y yo tenemos es, como decía Platón, una prisión. No fuimos creados para morir, es cierto. En Eclesiastés capítulo 7 dice el Señor que nos dio eternidad, que puso eternidad en nuestros corazones.
pero debido al pecado, debido a la caída, es necesario, es necesario. Versículo 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pablo se toma la molestia de explicarnos estas verdades tan sublimes. Es como la semilla se siembra, se pudre, o sea, muere, y eso hace que nazca una nueva creación diferente a la semilla, pues esta murió. Entonces, hoy la muerte, si el Señor lo permite, tenemos que verla desde otra óptica. Por cuanto Cristo resucitó, es necesario morir. Así como Él muere y resucitó, así nosotros vamos a ser. Y eso tiene que redundar en la manera como vivimos aquí y ahora. Quienes le conocemos, el que Él haya resucitado, nos debe dar una perspectiva totalmente diferente de quiénes somos nosotros, de quién es Él y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Recuerden, paz, paz. No tenemos la ira de Dios encima de nosotros. Ya estamos reconciliados con Él y Él nos envía a que le contemos a todos esto que nosotros sabemos. Y hay paz en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando hacemos lo que el Señor nos manda. 45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo, de la tierra, mientras que Cristo, el segundo, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal. Los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora, somos como el hombre terrenal. Algún día seremos como el hombre celestial. ¿Estás aferrado a esa vida que indefectiblemente se va a acabar? ¿Estás aferrado a ese cuerpo que indefectiblemente se va a podrir? Pero lo que tiene sentido en esta vida es vivir para aquel que resucitó. Es lo único que tiene sentido. Y de verdad, nada más tiene sentido. De lo contrario, vivamos y moramos si no hay trascendencia. Pero gracias a Dios la hay porque Cristo resucitó. Estos cuerpos que tenemos aquí ahora no pueden heredar el reino de los cielos. Lo finito no puede permanecer y tu cuerpo y el mío son finitos. Hay que morir para resucitar. Y tenemos claro que en el momento que vamos a dormir, vamos a estar siendo consolados en ese mismo instante. Y de verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿a qué le tenemos? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Tus hijos son tus discípulos? ¿Tu esposo es tu discípulo? ¿Tu esposa es tu discípula? Perdón, tu discípulo. ¿Eres discípulo de alguien? ¿Estás siendo discipulado por alguien? Porque es que tenemos una desventaja gigantesca con respecto a Satanás. Porque Satanás lleva el tiempo de los siglos conociendo al hombre. Porque recuerden que él no es omnisciente. Conociendo al hombre y sabiendo y maquinando cómo atacarte a ti, cómo atacarme a mí. Y nosotros desperdiciamos 2000 años de historia de hombres que ya han recorrido
de textos que ya se han escrito, de análisis que ya se han hecho. La vida la historia de Satanás a su sobrino, de C.S. Lewis, Cartas de Satanás a su sobrino es genial y es cortico. Y ahí nos muestra cómo Satanás trabaja, qué hace. Y hay una parte muy interesante que le dice Satanás a su sobrino. Le dice, ninguno de los placeres los hemos podido crear. Hemos tratado de crear placeres sin ninguno. Es invención suya, en este caso de Dios. Nuestro trabajo es hacer que el hombre disfrute esos placeres en modos o formas en la cual está prohibido. La sexualidad dentro del matrimonio. Gloria a Dios. ¿Qué hace él? Que sea por fuera. Mentira, contiendas, disensiones. Todo ahora te está hablando al oído. Y todo eso ya lo dijeron muchos hombres y ya muchos análisis se han hecho. Y no aprovechamos todas esas herramientas que hay, todo ese conocimiento que hay. ¿Eres discípulo de alguien? ¿Estás discipulando a alguien? 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó. Recuerden que el ser humano ve la ley como la manera de alcanzar misericordia de Dios. Pero como habíamos hablado en nuestra anterior vez, esa persona debe ser perfecta y debe cumplir la ley perfectamente para acceder a la redención y a la reconciliación con Dios. Pero ¿quién puede cumplir la ley perfectamente? Ninguno. Y esa es una de las mentiras que nos han hecho creer que cumplir la ley es posible, no es posible. Para nosotros no. Y por eso es que la palabra dice que la ley le da al pecado su poder. El pueblo de Dios ni siquiera había recibido los mandamientos y Moisés les dijo, el Señor dice que hay que obedecer los mandamientos y ellos dijeron, hágale, nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema. Mándenos que nosotros vamos a hacerlo. Allí está, allí está, allí está. Ese es el gran problema. No de la ley porque la ley es perfecta, de nosotros pensando que las vamos a cumplir. Entonces, el estándar es muy alto. Solamente a través de quien cumplió perfectamente la ley, murió y resucitó es que alcanzamos misericordia. Esa es la verdad. La ley para lo que nos sirve porque es sublime y espectacular es para entender que no podemos cumplirla y que solamente a través de quien la cumplió es que podemos alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, iglesia, la resurrección de Cristo es sublime. La resurrección de Cristo es maravillosa porque nos permite entender nuestra realidad, nos permite ver nuestro día a día de una manera diferente. Las escrituras han dejado claro que todos los que creen en Jesucristo resucitarán a la vida eterna al igual que Él. Describe cómo la resurrección de Cristo prueba su victoria sobre el pecado y nos proporciona el poder para vivir victoriosamente sobre el pecado. Es que la resurrección de Cristo es la evidencia de que tú ya no vives en pecado, de que si eres un nacido de nuevo, si tienes un corazón de carne, ya no sirves al pecado. Ya las concupiscencias malas de tu corazón ya no están dirigidas a Vamos, Dana, come todo. cumplirse. Estamos paralizados en el aquí y en el ahora, encontrando deleite en lo que perece, trabajando fuertemente por lo que no va a permanecer, por lo que no tiene trascendencia eterna. Y no estamos diciendo aquí que no trabajes y no cumplas tus deberes, no, pero tu vida debe tener otro objetivo.
La resurrección de Cristo debe de dar un panorama diferente de a dónde deben estar tus esfuerzos, tus convicciones, tus creencias, tu fuerza, tu deleite concentrado. Y es en Él, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y vamos a devolvernos al último versículo del capítulo 20 de Juan, que lo dejé al final a propósito. Dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retenga, les serán retenidos. Ha sido muy mal entendido este versículo. Juan Calvino escribió lo siguiente a propósito de este versículo. Cuando Cristo ordenó a los apóstoles que perdonaran los pecados, no les transfirió lo que es atributo exclusivo de él mismo. Le pertenece a él perdonar los pecados. Simplemente les encargó que en su nombre proclamaran el perdón de los pecados. A eso fue que los llamó. En ninguna parte del libro de los Hechos ni de las epístolas encontramos algún caso de un apóstol perdonando los pecados de alguien. Si fueron a todas partes proclamando, sí fueron a todas partes proclamando el perdón de los pecados. Aún Dios no puede perdonar de forma arbitraria los pecados. El perdón de los pecados tiene un lugar único y exclusivo por la sangre de Cristo. El perdón de los pecados se basa en el hecho de que Cristo murió, resucitó, y ese derramamiento de sangre hará remisión de pecados. Entonces, ¿cómo podemos usted y yo perdonar los pecados? Proclamando el evangelio. Esta es la obra más importante que podemos hacer. Cuando alguien se arrepentía y creía en Jesús mientras él estaba en la tierra, maravilloso. Pero lo que resulta más asombroso es cuando usted y yo simplemente proclamamos la palabra de Dios y alguien es renacido espiritualmente y se convierte en nueva criatura en Cristo Jesús. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Este hecho ocurre cuando usted y yo proclamamos el evangelio de la gracia de Dios. Este es el privilegio más glorioso que tenemos tú y yo por cuanto Cristo resucitó. Cuán diferente fuera el mundo si los cristianos llevasen a cabo la proclamación del mensaje liberador del evangelio con todas sus fuerzas y las posibilidades a su alcance. Nosotros tenemos lo único que traerá perdón al mundo, y es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo al respecto, hermano? ¿Qué estás haciendo al respecto, iglesia? Y finalmente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen será inútil para el Señor. Qué gloriosa verdad es la resurrección de Cristo. Así que, hermanos míos, iglesia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, como acabamos de escuchar ahorita en capítulo 15 de Corintios. La muerte ya no tiene poder. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra, como la garantía de que hoy tienes nueva vida si eres creyente en Él, y un solo trabajo que produce paz: hacer su voluntad, ser testigos fieles de la resurrección de Cristo y de su regreso. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a vivir vidas realmente conforme a su voluntad. Esa paz que no tenemos es precisamente porque no estamos haciendo lo que Él nos mandó, porque no estamos haciendo la labor que Él nos mandó: ser heraldos, ser esos pregoneros de la gracia y de la misericordia de Dios. Por cuanto Él resucitó, Él volverá. Padre celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Ayúdanos a ser siervos útiles, ayúdanos a glorificarte, a honrarte y a bendecirte. Ayúdanos a entender todas estas verdades, Señor, a guardarlas en nuestros corazones y en nuestras mentes, y a que se vuelvan vida, Señor, a no ser aquel que construye sobre la arena, que se mira al espejo y cuando se va se olvida quién es. Pecador redimido, ayúdanos a entender, Señor, quiénes éramos, de dónde nos sacaste, quiénes somos ahora y quiénes vamos a ser. Y ayúdanos a entender y a ver a los que no creen con tus ojos, Señor, a tener el mismo amor que tú tuviste por nosotros, por ellos.
Ayúdanos, Padre Santo, a ser esos enviados, a llevar esa paz, a llevar esa reconciliación para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.